Bien, disculpen la interrupción. Disculpen la interrupción. Ya me escuchan nuevamente, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Mayra? Ok, disculpen la interrupción. Disculpen la interrupción, es que, bueno, ya subsané, grabé una parte en un equipo y ahora estoy grabando la otra en otro. Nos perdimos 2, 3 minutos, no pasa nada. Continuamos. Les decía que la Sponsio era conocido como, lo conocemos hoy en día como los sponsors. En la antigua Roma era conocida como una especie de contrato verbal de tipo accesorio que prefiguraba una fianza, como la conocemos hoy en día, y que solo podía celebrarse entre ciudadanos romanos. ¿Y en qué consistía? Era lo que yo explicaba anteriormente como la figura similar a la fianza. Consistía que por medio de el fiador, denominado el sponsor, se le preguntaba después de celebrado el negocio principal, la obligación principal. Recuérdense que estamos hablando de figuras de tipo accesorio. El sponsor, la fianza como tal, recuerden, es una figura que obliga, pero de tipo accesorio a la obligación principal. No se debe perder ese enfoque. Entonces, el fiador o sponsor se le preguntaba después de haberse celebrado el negocio principal si prometía dar lo mismo con lo que se estaba comprometiendo el deudor. Y entonces, si él iba a asumir esa figura del sponsor o fiador, como lo conocemos nosotros, respondía ante los testigos como afirmativamente. Entonces, se convertía en sponsor, lo que conocemos, insisto, como el fiador. Entonces, dentro de la ley Publia se concedía al sponsor varias acciones. Por ejemplo, la acción de pensi, que era una acción que iba a depender o que podía accionar contra el deudor principal. El sponsor, una vez asumida esa obligación de asumir la cuota de responsabilidad dentro de la obligación del deudor, la ley, en este caso la denominada ley Publia, le otorgaba una serie de recursos para su protección. Entre ellas estaba la actium de pensi, que podía ejercer contra el deudor principal cuando el deudor principal, por supuesto, era demandado por el acreedor, paga sin ser reembolsado por el deudor en un plazo de 6 meses. Entonces, el acreedor solía ceder sus acciones al fiador. En palabras concretas, la acción, por supuesto, cuando el deudor no pagaba dentro de ese plazo que le cubría la ley, el plazo de 6 meses, la ley facultaba, por supuesto, a el sponsor para solicitar del acreedor las acciones para él como fiador poder recurrir entonces él ante ese deudor moroso y resarcir la pérdida de su patrimonio, puesto que tuvo que reembolsar al acreedor la deuda que su patrocinado no quiso honrar.
Esto en cuanto a la figura del sponsor. Katiuska, ¿se escucha todavía? Por favor, ¿se escuchó el sponsor? Está bien. Se escucha bien, Ok, está bien. gracias Katiuska. Seguimos. La fideicomiso. En esto no me pierdo porque la estoy viendo perfectamente en nuestro cuadrito que tenemos aquí en nuestra presentación. La fideicomiso es otra figura dentro de las garantías personales en cuanto a el origen histórico de el derecho romano. La fideicomiso también era una estipulación de tipo accesoria, igual que la sponsio, que se rige exactamente por las mismas reglas. Y por supuesto, tiene acceso, en este caso, recuérdense, la característica esencial del sponsio, que solo era para los ciudadanos romanos. La figura accesoria de la fideicomiso cumple con las estipulaciones similares a la sponsio, pero con la característica distinta de que esta figura sí podía ser usada o utilizada por los ciudadanos, por los que no eran ciudadanos romanos. Esa es la distinción entre la fideicomiso y la sponsio. Entonces, entre la sponsio y la fideicomiso hay solo esas pequeñas diferencias marcadas simplemente por las pronunciaciones de la palabra y por las personas que hacen uso de ello. Una se llama sponsio, la otra se llama fideicomiso. Entonces, son figuras verdaderamente parecidas en cuanto a su ejecución, pero la primera figura es solo para, o podía solo ser utilizada por los ciudadanos romanos, y esta figura del fideicomiso podía ser utilizada por los no ciudadanos. Ambas son clases de fianza que garantizaban obligaciones verbis. Y la deuda que nacía de ambas figuras se iba a extinguir con la muerte. Y por supuesto, esta figura accesoria no eran transferibles o no eran transmisibles a los herederos. Se extingue con la muerte. Por supuesto, hay una denominación que aparece en las bibliografías donde dice que la ley Furia establece que para ambas también existe una prescripción extintiva, disculpe que no lo pronuncié como es correcto. Alguna bibliografía uno puede encontrar que se extinguen estas dos figuras, primero con la muerte del sponsor o del otro fiador de la fideicomiso, pero también en la ley Furia se establecía que ambas figuras prescribían, tenían una prescripción de tipo extensivo por 2 años. La lex Ciceria, que no era otra cosa, ustedes me podrían decir, profesor, pero ¿qué es la lex Ciceria? ¿Qué es la ley? La ley Ciceria era una ley que imponía a los acreedores el deber de declarar siempre el importe total de la deuda y el número de garantes de esa misma deuda. Entonces, existían otras leyes, como la Cornelia, que limitaban la responsabilidad de cada fiador respecto
a un mismo acreedor por una suma establecida o estipulada por cada año. Lo cierto entonces que la ley establece que la obligación para el acreedor es la de hacer saber siempre, el acreedor tenía que hacer saber siempre en forma pública a los organismos públicos romanos el tipo de crédito si escuchan algún pequeño, continuamos con la fidejuxio. Este es el único tipo de fianza, esta figura, la fidejuxio, es el único tipo de fianza que existió ya durante la época de Justiniano, y en la que los fiadores usaban ese verbo de fidejuveo, o sea, que quedan obligados por su fe y por lealtad, y se caracteriza porque se emplea como garantía para todo tipo de contrato. Es por supuesto, como toda fianza, un respaldo de tipo accesorio, como siempre les he venido diciendo, es un respaldo accesorio de la obligación principal. En las figuras anteriores, por supuesto, los fiadores se obligan por lo mismo que se obliga el deudor principal. Esta figura tiene, por supuesto, la diferencia de las que habíamos estudiado anteriormente, la fidejuxio. Tiene una característica que si esta figura sí tiene un carácter perpetuo, la fidejuxio. Va a tener un carácter perpetuo, y por supuesto, si es perpetuo, se va a transmitir a los herederos de los fiadores. Y también el patrimonio del fiador, el patrimonio completo del fiador, se va a convertir en la garantía de la obligación. Por supuesto, todos los fiadores quedan obligados solidariamente en la fidejuxio. De la fidejuxio se deriva una figura de fidejuxio indemnitatis, por lo cual entonces el fiador no promete lo mismo que el deudor principal, sino lo que no podía obtener de este, por lo que resulta un compromiso de tipo condicional y subsidiario. Por tanto, el acreedor no podía demandar al fiador sino después de haberle comprobado la insolvencia del deudor principal. Voy arriba nuevamente. La diferencia de la fidejuxio en cuanto a las figuras de la sponsio y de la fidepromisio que hemos hablado en la materia anterior, ¿cuál es? Entre otras, tiene como semejanza
que es por supuesto un respaldo accesorio de la obligación principal. Esa es una de las semejanzas, es una fianza. Pero ¿cuál es la diferencia? Que va a tener un carácter perpetuo, esta sí va a tener un carácter perpetuo y se va a transmitir a todos los herederos de los fiadores. Y otra característica que sí tiene esta figura, que no tiene las otras dos anteriores, es que el patrimonio del fiador va a quedar como garantía de la obligación. Otra diferencia que tiene el fiador en esta figura, en la figura de la fidejucio, no se compromete por la totalidad de la deuda del deudor, valga la redundancia, sino que se va a comprometer por la parte que no cumpla el deudor. Entonces resulta entonces que el acreedor, para demandar a el fiador dentro de esta figura, primero tenía que comprobar la verdadera insolvencia del deudor principal, es decir, tenía que haberle cobrado por lo menos alguna parte al deudor principal para después poder acudir a el fiador para tratar de resarcir el total de la obligación. Joelis, hasta este momento se logró escuchar a pesar de la bulla del taladro. ¿Se entendió estas tres figuras? Si no es Joelis, recurro a mi comodín. Mayra, ¿se me escuchó hasta ahora? Sí, profe, se te escuchó. ¿Se entendió, Katiuska? ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Perfecto, Sí, se escucha bien. entonces ya tenemos definidas estas tres figuras de fianza: la sponsio, la fideicomiso y la fidejucio. Diego dice que se escucha bien y ya sabemos perfectamente la diferencia entre cada una de ellas. Se las repito, materia de examen, la diferencia entre la sponsio y la fideicomiso. Recuerden que es la misma, pero ¿cuál es la diferencia? Que se aplica en qué? Que la primera se aplica a los ciudadanos romanos y la segunda se aplica a todos los ciudadanos. Y la diferencia entre la fidejucio y las dos anteriores es que en esta figura de la fidejucio, el fiador no se compromete a solventar la totalidad de la deuda, sino que se compromete solo por la parte que no pueda asumir el deudor o que incumpla el deudor. La diferencia entonces entre la fidejucio y la sponsio y la fideicomiso, que la fideicomiso y la sponsio, si se extinguen, tienen un lapso de prescripción de 2 años y también se extingue por la muerte. Mientras que la fidejucio es de carácter perpetuo, es decir, que es transmisible a los herederos del fiador y que el patrimonio de el fidejuciante se compromete con la totalidad de las obligaciones que no cumpla el deudor. Es el patrimonio total de la obligación. Seguimos con la intersección. La intersección era el acto por el cual una persona iba a garantizar la deuda de otra por cualquiera de los modos existentes. Repito, es como interceder en español. La intersección era ese acto por el cual una persona iba a garantizar la deuda de otra por cualquiera de los modos existentes. De manera tal que con esta garantía se obligaba o podía obligarse, por supuesto, tan solo quien no tuviera algún tipo de inhabilitación, ya sea por la edad, por razones de salud. Cuando hablo de razones de salud, que no padeciera de algún tipo de incapacidad mental. Por supuesto que ya sabemos
ya trilladamente que un esclavo no podía obligarse absolutamente en nada, y por supuesto que no fuese mujer. En este caso, inclusive, se puede hacer una observación que uno encuentra perfectamente cuando revisen cualquier tipo de bibliografía en cuanto a esta intersección, que las mujeres, desde un Senado consulto publicado por Valerio o por Valeriano, discúlpenme la digresión, creo que por Valeriano, la mujer no queda obligada ni siquiera con una obligación natural. Justiniano, por supuesto, reconoció la validez de la renuncia que pudiese hacer en algún caso la mujer del Senado consulto, con la condición de percibir aquella por 2 años. Pero toda intersección hecha por una mujer en favor de su marido iba a ser siempre nula según la ley. En este caso, pues, cubrimos perfectamente la figura de la fianza en un inicio de aparición histórica en cuanto a lo que prefiguraba el derecho romano. Ahora vamos a desarrollar, analizar el mandatum pecuniae credendae y la constituto aliene diveti dentro de lo que se desarrolló en el Bajo Imperio. Esta figura de mandato, como su nombre lo indica en latín, mandatum pecuniae credendae, era un mandato que una persona le iba a dar a otra. A mandatum pecuniae credendae no era otra cosa que eso, pues. El mandato que una persona le iba a dar a otra para que le prestara dinero a otra. Un mandato de préstamo con garantía. Entonces, pongamos un ejemplo sencillo para no agobiarlos a las 3:15 y finalizar. Mayra le presta, Mayra le va a mandar a Zoila, le va a dar un mandato a Zoila para que le preste dinero a Katiuska. Repito, Mayra le da un mandato a Zoila para que le preste cierta cantidad de dinero a Katiuska. De aquí surgen, por supuesto, 2 contratos. De ese mandato de Mayra ordenándole a Zoila que le preste dinero a Katiuska, van a surgir 2 contratos. ¿Cuál es el primer contrato? Un mandato entre Mayra y Zoila. Primer contrato, se va a llamar contrato de mandato. La orden que le da Mayra a Zoila para que le preste dinero a Katiuska. Primer contrato, un contrato de mandato. Segundo contrato, cuando Zoila obedece la orden de Mayra y le presta el dinero a Katiuska, surge otro contrato que va a ser un mutuo entre Zoila y Katiuska, porque Zoila, obedeciendo el mandato que le dio Mayra, le procede a prestar el dinero a Katiuska. Entonces surgen esos 2 contratos, mandato por una parte
y mutuo por la otra. ¿Me están siguiendo? ¿Se me sigue todavía, Mayra? ¿Me siguen? Sí, profesor, se le escucha. Ok. Seguimos, gracias. Seguimos. Existe entonces dos contratos, un mandato y un mutuo. Entonces, si Katiuska no paga por insolvencia, ¿qué va a suceder? Katiuska no le paga el dinero a Zoila porque cayó en insolvencia. Entonces, Zoila va a ejercer lo que se va a denominar una acción mandati, una acción de mandato contrario. Ella, en un inicio, obedeció la orden que le dio Mayra. Eso se convierte en un contrato de mandato, presta el dinero, pero como no recibe el pago por insolvencia de Katiuska, va a venir Zoila y va a tener la facultad de ejercer ahora contra la persona que la mandó a prestar el dinero lo que se conocía como la acción mandati contraria, la acción en mandato contrario. ¿Para qué? Obviamente, esa acción iba a consistir en hacerse reembolsar su dinero que no le cumplió Katiuska, a ella obedecer el mandato que le dio Mayra. Entonces, en esta prefigura, espero que no se me haya sido enrevesada para ustedes, Katiuska va a ser el deudor principal. Zoila va a ser el acreedor. Y Mayra, en este ejemplo que les coloqué, va a ser ¿qué cosa? La figura del acreedor. Repito, Mayra, que en un inicio mandó a prestar el dinero a Zoila, Mayra va a ser la fiadora. ¿Por qué? Porque de no pagar el dinero que ella está mandando a prestar a Katiuska, de Katiuska no pagarlo, ella como fiadora va a tener que responder por la insolvencia de Katiuska. Y la acreedora en esta figura jurídica va a ser Zoila. Este tipo de contrato es un contrato consensual y de buena fe. De esta manera, me disculpan las compañeras que le utilice su nombre para explicar lo que es el mandatum pecunia credendae. Pregunta, ¿se entendió este pequeño ejemplo del mandatum pecunia credendae? Dios, no me escuchan. ¿Se entendió? Katiuska, ¿se entendió? Sí, se le escucha bien y se está entendiendo bien. Okay. Hay momentos que sí, como que se frena un tantito, pero arranca rápido. Ok, pero quedamos claros con el mandato pecuniae credendae. Podemos pasar a la constituto. Que alguien me diga, sí, podemos seguir avanzando para finalizar. Sí, profe. Ok, finalizamos entonces con la constituto alieni debiti, que no es más que el que permite por el simple consentimiento lo que en derecho civil no puede hacerse sino por la figura de una novación. Repito, la constituto debiti alieni es el constituto que permite por un simple consentimiento lo que en derecho civil no puede hacerse sino por medio de una novación, en donde un tercero conviene con el acreedor de otra persona.
¿Qué conviene? Ese tercero conviene hacerse cargo de la deuda, pero cambiando el plan o término punto de este pago o de este pacto, que puedan surgir otro tipo de pacto o otro tipo de resultados distintos al que estaba previsto inicialmente por la obligación principal. De manera tal que en esta figura el nuevo deudor se va a obligar en lugar del primer deudor, del deudor anterior. Lo que es una novación por cambio, pero de deudor. O el nuevo deudor se va a comprometer a garantizar la obligación anterior, lo cual es una caución. El acreedor entonces puede, a su elección, óigase bien, el acreedor en esta figura puede, en su libre albedrío, perseguir al deudor principal, a lo que ha hecho el pacto de acción pecuniae constitutae. Y entonces presenta sobre las fianzas estudiadas una serie de ventajas dentro de esta figura. Esta figura, como ya explicamos, se va a formar por un simple consentimiento. Se puede contratar inclusive entre ausentes, no tienen que estar ni siquiera el deudor principal, el nuevo deudor, el deudor principal no tiene que estar presente inclusive, se puede contratar entre ausentes. Dispone, por supuesto, el acreedor de varias acciones o de 2 acciones para la persecución de la obligación. La persecución del acreedor contra un coobligado no exige o no extingue su derecho en contra de los demás. ¿Qué quiere decir con esto? Que el coobligado, valga la redundancia, se obliga a pagar la obligación principal, pero el acreedor, en la persecución de la consecución de su obligación, la ley no le exime o no le extingue la posibilidad de volver a perseguir al deudor principal. Ojo con eso. Entonces, para que exista el pacto de constituto, debe haber una deuda preexistente, y en un principio solo sería para afianzar cosas de tipos genéricas. Y Justiniano inclusive para esta figura lo extendió a cosas muebles o a cosas inmuebles. Con esta disertación vamos a dejar hasta aquí nuestra clase de hoy. Son las 4